A pesar de la crisis, hay sectores y negocios que han seguido creciendo. Crecer, multiplicarse, abrirse a nuevos mercados o globalizarse necesita de una buena estrategia detrás. Para Todos Lados vamos a analizar cuáles son esas claves para que su empresa crezca en la buena dirección y con resultados óptimos. Como cada semana nos va a ayudar Raimon Samsó, que es director del Instituto de Expertos y Coach para Emprendedores. ¿Qué tal? Bienvenido al programa, Raimon. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar nos preguntamos si realmente todos los negocios crecen o pueden llegar a crecer. Bueno, es verdad que no todos los negocios crecen, tampoco todos los mercados crecen, pero también es verdad que la mayoría de empresas sí puede crecer y más con las estrategias que vamos a apuntar hoy. Pues si te parece, pasamos a la acción. Entrada, podemos ver, te vamos a preguntar a la hora de expandirse, de crecer, en este esquema que nos va a aparecer ahora, partiendo de la base que crecemos, ¿qué es lo que hay que hacer? De entrada, escalar el negocio. Cuéntanos, ¿qué es eso? Escalar es invertir poco para conseguir mucho en crecimiento y en facturación. Explicaremos qué es eso y qué es más escalable y qué es menos escalable. Y luego haremos 3 estrategias para crecer, que son básicamente pues, globalizarse, sistematizarse e internacionalizar. Escalar y estrategias. Porque, a ver, de entrada, ¿qué es exactamente la prueba del espejo? Mira, la prueba de espejo es aquella que todo emprendedor tiene que hacer y es ponerse delante de un espejo y decir cómo me quiero ver dentro de 5 años. No a mí, a mi negocio, a mi proyecto. ¿Cómo tiene que ser mi proyecto, mi empresa en 3, en 5 años? Y cuando sepa a dónde voy, me será mucho más fácil crear un camino que me conduzca ahí. ¿Cómo puede hacer eso, Raimon? O sea, me hago una lista, me miro realmente directamente al espejo y pensar dónde quiero estar yo dentro de 5 años, ¿sí? Sí, una de las tareas del emprendedor es reflexionar, es pensar, es imaginar, es visionar, es crear una imagen mental para luego hacerla real. Vamos con ese escalado del negocio. Cuéntanos cuáles son los puntos básicos para que se haga correctamente. Bueno, escalar un negocio básicamente consiste en un tema de ambición, la ambición del propio emprendedor. Hay gente o emprendedores son ambiciosos y otros no lo son. Algunos crean un modelo pequeño, el modelo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, que sería casi un autoempleo, pero eso no es emprender. Y luego habría el emprendedor que empieza con muy poco, pero que piensa en grande, es decir, invierto poco, invierto intangibles como creatividad, talento, conocimiento, experiencia, contactos, hasta ahora ni un duro. Poquito dinero, porque eso ya llegará después, ya invertiremos dinero después. Pensar en grande es empezar en un cuchitril con 4 duros para crear una idea muy grande, muy poderosa y que tenga viabilidad y futuro. Eso es pensar en grande. Bueno, los negocios escalables, como te decía antes, son esos negocios que invirtiendo poco consigues un gran crecimiento en ventas. Pongamos un ejemplo. Imaginemos una empresa que vende software, un programa. Si ese software lo traduce, por ejemplo, al inglés, que es una inversión pequeña, moderada, le permitirá alcanzar un mercado gigantesco, que es el mercado anglosajón. Por lo tanto, con una inversión muy pequeña está consiguiendo unas ventas o un crecimiento muy grande. Entonces, hay negocios que son más escalables que otros, básicamente, pero en el fondo todos son escalables, al menos en parte. Pongamos un ejemplo de un negocio escalable en parte. Una empresa que fabrica aires acondicionados no es escalable vendiendo aparatos, porque necesitará, si quiere vender más, necesita más personal, más aparatos, más almacén, más instalación, más gasto. Sin embargo, si tiene el mantenimiento, si vende también el mantenimiento de esos aparatos de aire acondicionado, esos mantenimientos sí que son escalables, porque puede subcontratar a talleres externos. Básicamente eso sería el negocio escalable. Los servicios son los menos escalables, es decir, aquellos emprendedores o negocios que vendan servicio y no producto, en realidad son menos escalables. Pongamos un ejemplo también, por ejemplo, un peluquero o una peluquera que abre un primer local. Como le va bien, abre el segundo local, pero como no puede estar en el segundo porque tiene que estar en el primero, el segundo local no le va bien y lo tiene que cerrar. Ese peluquero o peluquera no ha sabido sistematizar, no ha sabido escalar, no ha sabido diversificar y lo que tendría que hacer es crear productos, vender productos, diversificar servicios y, ¿por qué no?, crear también cuotas, vales, descuentos, bonos, todo lo que le permita crear una recurrencia en ventas y escalar. Vamos con el siguiente esquema, vamos con otro aspecto importante para que nuestro negocio crezca, que son las estrategias. Eso es. Puramente dichas. Básicamente estas 3, multiplicarse, sistematizarse y globalizarse. Empecemos con la primera, multiplicarse.
Negocios, por ejemplo, como Apple, los ordenadores Apple, no crean muchos productos. Es decir, no crece porque haga más productos, sino que siempre vende lo mismo mejorado. ¿Qué hace esa empresa? Pues esa empresa, por ejemplo, lo que hace es cada vez más marketing, más campañas, más marketing, más sobre campañas. Lo mismo, sobre lo mismo. Alrededor de un... Exacto, sobre lo mismo, los mismos productos, pero con nuevo marketing. Tecnología masivamente, es decir, son negocios que utilizan la tecnología de una forma masiva, Internet de una forma masiva. Hoy tener un negocio y no utilizar la tecnología es excluirse del mercado. Ese negocio y los que son escalables y crecen utilizan el diseño también de forma masiva, porque en un mercado donde todos hacemos las mismas cosas seguramente al mismo precio, tenemos que diferenciarnos con un envoltorio diferente. Así que hemos de invertir en un diseño también masivo. Y finalmente, para multiplicarse y crecer más, utilizar canales diferentes. Pues el correo para atender al cliente, el correo electrónico, el teléfono, atención pública, punto de venta, etcétera, Internet, etcétera. Y finalmente, cuando nuestro nicho, nuestro target o nuestro público ya esté alcanzado, tenemos que buscar otros perfiles de clientes. O sea que iremos buscando otros nichos o perfiles de clientes para irles ofreciendo ese producto o servicio. Adaptando el producto también, porque quizá el origen por el que fue creado va cambiando, ¿no? ¿Es posible que no existan nichos, por ejemplo? Que llegues al final. No, siempre hay. Que hayas tocado techo, podríamos decir. Siempre hay algún nicho que podemos abrir y en el que podemos especializarnos y además adaptarnos a las características de ese target o ese perfil. Pero siempre se abren nichos nuevos. Volvemos al esquema de las estrategias para crecer, ¿no? Además de multiplicarse, sistematizarse y globalizarse. Sí. Qué interesante. Mira, Marta, sistematizarse es algo que han hecho muy bien, por ejemplo, las franquicias de hamburguesas. El producto quizá es regular, pero el modelo de negocio es brillante. Cuando un cliente entra en una de esas hamburgueserías, sabe perfectamente con lo que se va a encontrar, con el servicio que se va a encontrar y con el producto que se va a encontrar, esté en el país que esté. Así que esa gente lo que tiene es un manual que sistematiza todas las tareas y cualquier persona que entre a trabajar en ese negocio sabe en una semana perfectamente lo que tiene que hacer y lo hace bien. Así que el caso que poníamos antes, aquella peluquera o peluquero que no ha sistematizado, está obligado a atender a los clientes personalmente, pero si es capaz de sistematizar, podrá incluso no estar en el negocio, porque la pregunta es, ¿hemos visto alguna vez al dueño de la hamburguesería trabajando allí? Yo nunca. No, claro, no es necesario, ¿no? No es necesario, porque tiene un sistema que funciona perfectamente sin el emprendedor. Y eso es lo que deberíamos hacer los negocios para escalar y crecer. Pensarlo muchísimo, ¿no? Además. Claro, está todo parametrizado, está todo ya diseñado para que cualquiera puede abrir ese negocio y que le funcione bien, además. Y finalmente, pues globalizarse, es decir, pasar de local a global. Hoy el mundo es grande, estamos bien comunicados, Internet nos va a ayudar a eso. Con Internet podemos ampliar nuestro público en nuestro país de una forma rápida y desde casa. Y luego podemos también internacionalizarnos, es decir, abarcar otros países, pero para eso no va a bastar traducir una web. Para pasar a otros países tendremos que tener a un socio local que nos ayude in situ con el idioma y con las leyes del país, etcétera, etcétera. Y finalmente, ya la última pauta para globalizarse sería crear franquicias, es decir, aquel negocio que le va muy bien, el siguiente paso es crear réplicas de ese negocio en varios países del mundo. Claro, sin renunciar a la esencia que le ha llevado a uno a estar donde está también, ¿no? Porque quizá hay veces que para globalizarse uno tiene que renunciar a según qué cosas, ¿no? Si es capaz de transmitir esa misma alma, ese mismo espíritu del negocio allí donde esté, será un éxito. Pues muchísimas gracias, Raimon Samsó. Hemos hablado hoy de negocios que crecen y que pueden crecer. Gracias. Gracias.